Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Buenos días, Panamá de mis amores. Bienvenidos a esta emisión de Zona 8, Tertulias y más. Eduardo Soto les saluda. Rubén Polanco está en la móvil. ¿Arsenio? ¿Está Polanco en la móvil? Ya tenemos a Polanco en la móvil. Pastora Portugal está por llegar. Tuvo un desperfecto mecánico, ya está resuelto. Viene en camino. Arsenio Samaniego en controles. Y está también Ana González. ¿Por qué? Porque Arsenio se nos va de vacaciones en diciembre a cantar los villancicos y nos queda la grandiosa Ana que nos va a acompañar durante todo diciembre. Este es el último viernes de noviembre. En Estados Unidos es el Black Friday. Creo que por acá también tendremos algo de eso este fin de semana, ¿verdad? Hoy inicia el Black Friday acá. Buenos días de todos, Eduardo, a ti, a toda la audiencia. También tendremos hoy, ya lo tenemos en la sala, al licenciado economista Eric Molino. Vamos a hacer un análisis de la situación económica del país. Debo decir que a ese muchacho lo conocí yo bebecito, bien chiquitito, cuando la madre trabajaba conmigo en EPASA. Un chico grandioso y también viene de una familia. Edad, Eduardo. ¿Está aceptando su edad usted? Ah, sí. Hace rato entramos. Ahora soy un viejo con barba. Muy bien, estamos a las puertas del Adviento también. Este Adviento, un Adviento muy especial, nos va a tomar a nosotros en una conversación muy difícil sobre el Seguro Social y hay que poner esto en las manos de quien debe. Así que por eso vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Café y titulares. Las redes sociales en Estados Unidos y México, sobre todo en México, estallaron ayer luego que el presidente Donald Trump aseguró en su cuenta de X que había acordado con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum cerrar la frontera una vez él asuma la presidencia de Estados Unidos. Ella, la presidenta, la mandataria Sheinbaum, dice, eso no fue así, no hablamos del tema, México no está para cerrar fronteras, sino para construir puentes con otras naciones. Escuchemos el reporte que nos tiene al respecto La Voz de América. Luego de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, publicara en sus redes sociales que en la conversación telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ella acordó detener la migración cerrando en los hechos la frontera sur de Estados Unidos, la mandataria mexicana realizó una segunda publicación en su cuenta de X, en la que aclaró que la postura de México no es cerrar fronteras, sino tender puentes entre gobiernos y pueblos. Añadió que en la llamada le expuso al próximo presidente de Estados Unidos la estrategia integral implementada por México para enfrentar el fenómeno migratorio, respetando los derechos humanos y gracias a ello se atiende a las personas migrantes y a las caravanas antes de que lleguen a la frontera común con Estados Unidos. Antes, la mandataria señaló que tuvo una excelente conversación con el presidente Trump, en la que también hablaron de reforzar la colaboración en temas de seguridad en el marco de la soberanía y de la campaña que se realiza en el país para prevenir el consumo de fentanilo. La llamada telefónica se dio unos días después de que Trump anunció que cuando asuma la presidencia firmará una orden para imponer aranceles del 25% a productos de México, si no se atiende el tema de la migración y la seguridad en la frontera común. En la conferencia mañanera de la presidenta, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, advirtió que la imposición de aranceles tendría un impacto en las principales empresas de Estados Unidos en México, particularmente en la industria automotriz y autopartes, pues equivale a duplicar el impuesto sobre sus utilidades. El tema no deja de ser preocupante no solo para México y Estados Unidos, sino también para el resto de la región, que por un lado sufrimos la migración excesiva, sobre todo Panamá por la selva del Darién,
pero también por los precios. Si ese arancel se hace efectivo, según amenazó el presidente Trump, la vida no va a ser más fácil para el resto de América Latina y el mundo, porque también hay una batalla con China. Bueno, esto va a ser muy interesante. No deja de ser toda una película de acción lo que viene a partir de enero. ¿Tienes el micrófono apagado, Rubén? ¿No me escuchas? Ahora sí. Adelante. ¿Sí? Ahora te escuchamos. Sí, de paso ya Donald Trump prácticamente da a entender cuál va a ser su posición en cuanto a este tema de la migración. Bueno, y también decir en cuanto al arancel, no es ninguna bola de humo. De hecho, tengo un amigo conocido que vive en Canadá, tiene más de un año de estar viviendo allá, se fue hace un tiempo para trabajar y esto y lo otro, a ver qué tal le iba. Y ya regresa en diciembre. Casualmente el miércoles hablé con él por chat y me dice, ya esto cada vez está imposible. En Canadá, que acá se dice que bueno, que es un país que está desarrollado y que hay muchas oportunidades de empleo, dice que la situación está cada vez más difícil y que ya han anunciado que Donald Trump va a subir el impuesto de arancel para Canadá, todo producto que entre, hasta un 25%. O sea, si sus vecinos y aliados le va a hacer eso, ¿qué se puede esperar del resto de naciones? Ahora con Eric podremos conversar un poco de esa situación. Rubén, también tenemos otro titular, lo que ha estado ocurriendo con hallazgos cada vez mayores de monedas falsas. Hay detenidos. Tengo entendido que va a haber una audiencia. Cuéntame un poco de ese caso. Ya hubo. Hubo, sí. Recuerda que eso fue el día martes en la tarde, que se dio el allanamiento de esta bodega en Tocumen, donde encuentran la máquina troqueladora con insumos y demás, donde se fabricaban las monedas falsas. Detienen a 2 ciudadanos chinos. Y bueno, posteriormente se siguen dando diligencias. Hallaron cargamento de moneda falsa en Villa Zaita, en Las Cumbres, también en Chiriquí, en el distrito de Barú, también en Condado del Rey. Y simultáneamente a esto también se da un allanamiento a una residencia en Mirador del Lago, esto es en Panamá Norte, en donde es la residencia de uno de los detenidos en el allanamiento en Tocumen, donde hallan las máquinas. Allí encuentran un cargamento de mercancía supuestamente falsificada, ropa, zapatillas y demás. Entonces, es la misma banda. Es la misma banda, Rubén. Es el mismo grupo. El de las monedas. Aparentemente es el mismo grupo. Es el mismo grupo. Entonces, los 2 detenidos en la bodega en Tocumen, donde se halló la máquina esta que falsificaba las monedas Martinelli, fueron a una audiencia de imputación ayer y les ordenaron la detención provisional a los 2 ciudadanos de nacionalidad china. Así que mientras duren las investigaciones quedan detenidos provisionalmente. Aquí la gran duda que queda en el ambiente es saber cuántas de estas monedas falsas van a seguir circulando y por cuánto tiempo en las calles. Si lo que tengo en mi bolsillo son falsos o no, eso es todo. Yo le soy honesto, si yo voy a un comercio y me dan un cambio con una de esas monedas, yo voy a tener que decir que no las quiero. Exacto. Entonces, ¿qué hago? Entro en diatriba, entro en conflicto con el dueño, el responsable del comercio que me está atendiendo. Sí, hombre. Para que no me dé estas monedas falsas. Todo el tema. Prefiero mejor pagar por Yapi, que le llaman, de manera electrónica, por la tarjeta, a que estar pagando en efectivo. Claro. ¿Entiendes? Porque me corre ese riesgo. Y yo lo hablo por mí, y sé que muchos panameños se verán en esa situación de tener la duda de si te están dando o no una moneda legítima o una falsa. Otro tema adicional. Todos los días sale, encontraron un cargamento en tal lugar. Encontraron ahora encima de eso, encuentran el martes una máquina que se dedica a falsificar estas monedas. Tremendo. Fue impresionante. ¿Desde cuándo venía pasando esto? Te decía que era otro tema más que nos puede ayudar, don Eric, a decir, bueno, esto cómo impacta la economía, ¿no? Si la afecta de alguna manera. En otro tema, en el interior de la República de Panamá, específicamente en Veraguas y Coclé, no ha dejado de llover y hay cierre de vías, inundaciones, los ríos se desbordan, hay desaparecidos, hay fallecidos. El SINAPRO que encontró ayer a un hombre que había sido arrastrado por las aguas del río Chico en el área que se conoce como no recuerdo el nombre del lugar, pero sí forma parte del río Chico, que se lo llevó una cabeza de agua. Ya fue encontrado, pero también están buscando a otro joven que desapareció bajo las aguas en el sector de Boquilla, en Playa Gorgona. Las cosas no paran en el interior. Pareciera que sí, ayer hubo un sol
estupendo todo el día, que aproveché para pintar porque estaba muy fuerte el sol ayer. Sin embargo, en el interior sigue lloviendo y lloviendo, tanto que algunas potabilizadoras han tenido que detener la potabilización de agua porque las fuentes están turbias por la gran cantidad de sedimentos que traen las aguas en las crecidas. Hoy va a seguir lloviendo, según nos informa el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá. Vamos a escuchar este reporte que nos prepararon para nosotros. Adelante. Buen día, INPA informa condiciones meteorológicas para el día de hoy, 29 de noviembre de 2024. Para horas de la mañana se prevé algunos nublados con lluvias hacia parte occidental, desde el norte de Veraguas hasta Bocas del Toro y hacia parte oriental de la comarca Gunayala. Y de igual forma hacia parte occidental de Chiriquí, Golfo de Chiriquí, zonas muy puntuales de Panamá Este, Golfo de Panamá y Darién. El resto del país cielo parcialmente nublados. Para horas de la tarde con el calentamiento diurno vamos a tener entonces aguaceros con tormenta principalmente hacia Panamá Norte, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas y zonas muy puntuales de Chiriquí. El resto del país aguaceros bastante aislados. Para horas de la noche, una vez más, condiciones bastante estables, excepto hacia parte occidental, lo que es Chiriquí, tierras altas de Chiriquí, Bocas del Toro, y hacia parte oriental de comarca Guna y a la costa arriba de Colón, que todavía se va a mantener algunos nublados con lluvias. El resto del país con cielo parcialmente nublados. Condiciones marítimas favorables en ambos litorales, olas no mayor de 1.5 metros de altura. Para mayor información pueden ingresar a nuestra página web www.inpa.gov.pa o visitar nuestras redes sociales para cualquier aviso de advertencia que estaremos actualizando. Que tengan excelente día. Saludos. La recomendación del SINAPROC es que si estamos en tiempos de estos aguaceros diluvianos, procuremos no cruzar ningún río, ninguna quebrada, que aunque aparentemente esté bien, estén mansas las aguas, cualquier cosa puede pasar. Lo que le ocurrió a este señor en el área de Veraguas es que el agua estaba mansa, estaba cruzando con su esposa y de repente se lo llevó la cabeza de agua en el río Chico. Así que tengamos cuidado con esto. Eso fue en Natá. Tengan cuidado con eso porque están así las aguas y la situación climática. Vamos a la pausa. Sí, dígame, Rubén. Para aclarar, fueron dos víctimas. Era una pareja de esposos que iba cruzando. Pero encontraron fue al esposo. La esposa fue hallada el martes y el cuerpo del esposo fue hallado pues hoy. Okay. Señor de 45 años. Perdón, ayer. Triste. Martes hallaron a la dama y ayer al señor de 45. No sabemos si dejan familia, me imagino que sí, dejan niños, ¿no? Así que tengamos este cuidado. Somos el primer anillo de seguridad. Es una frase que ya parece trillada, pero es cierta. Somos nosotros los primeros que debemos cuidarnos. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato ya con nuestro invitado, Eric Molino, el economista de la APD. La Mochila, tu pasaporte para aventuras inolvidables en Panamá y el mundo. Hola, ¿qué tal, mochileros? Bienvenidos a un nuevo segmento de La Mochila. Yo soy Cristian Robles, periodista y creador de contenidos de viaje, y hoy les traigo una guía súper práctica para esos lugares más baratos para viajar en el fin de año 2024. Si estás pensando en cerrar este año explorando sin afectar demasiado tu bolsillo, entonces esta información es para ti. A ver, vamos a ver este top 5. La Ciudad de México, que de hecho la semana pasada estuvimos por allá y que pronto le vamos a estar dando una guía por aquí a todos los mochileros de lo que usted debe hacer por la Ciudad de México. Esta es una ciudad llena de cultura, historia, de deliciosa gastronomía, vuelos accesibles, hospedajes súper económicos, donde puedes disfrutar de diferentes lugares sin afectar mucho tu bolsillo. Bogotá, aquí nuestros vecinos en Colombia, ideal para los amantes de la música, el arte, la aventura. Bogotá ofrece diferentes opciones económicas en transporte, alojamiento, así que no puedes perderte la oportunidad de ir a conocer ese Cerro Monserrate, los diferentes lugares ahí en la Candelaria. Son impresionantes vistas de la ciudad que vas a tener desde ese Cerro Monserrate. Así que también es una opción muy económica para visitar y cerrar este 2024. Guatemala, una joya colonial. Esto es una mezcla de tradición, de encanto. En este fin de año sus calles se llenan mucho de colores y música, así que es un destino accesible aquí en Centroamérica.
En Perú también, si te gusta la historia, la naturaleza, precisamente Cusco es perfecto para esto. Aunque el Machu Picchu puede ser un poquito más caro, puedes explorar la ciudad, su arquitectura inca, que es muy accesible y no vas a gastar muchísimo dinero. También puedes irte a México en Puerto Escondido, si buscas playas. Este es un destino que es conocido por su ambiente relajado y los precios amigables, perfectos para desconectarte y disfrutar del Pacífico en fin de año. Así que estos son parte de los destinos que usted puede tomar en cuenta para cerrar este 2024 con todo. Así que yo dejo este segmento hasta aquí, el segmento de la mochila. Recuerden que viajar no tiene que ser caro. Con planificación y un poquito de investigación puedes despedir este 2024 a lo grande. No olviden suscribirse en mi canal de YouTube Cristian Robles y seguirme en mis redes sociales, en X, Instagram y TikTok como @CrisRobles30. Nos escuchamos la próxima semana. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. La campaña arquidiocesana te invita a la gran rifa solidaria el 22 de diciembre y el 5 de enero. En cada rifa gana bonos de $500 mensuales en supermercado por un año. Boletos de venta en todas las librerías católicas del país, parroquias y arzobispado de Panamá a solo 10 balboas. Aprobado por la JCJ. Adquiere tu taza conmemorativa a los 70 años de Radio Hogar. Solicítala al WhatsApp 6428-8597. No te quedes sin la tuya. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. En este día nos acompaña Eric Molino Ferrer, él es economista y presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la APEDE. Don Eric, gracias por aceptar la invitación de Zona 8, Tertulias y más. El país está enfrascado en este debate de la ley que reforma la vida de la Caja del Seguro Social en todas sus manifestaciones. ¿Cuál es la primera conclusión a la que usted llegó luego de leer la propuesta, después de escuchar todo lo que se ha dicho, tanto en la presidencia, durante las mesas de conversación y ahora en el primer debate? ¿Cuáles son las primeras conclusiones que le van llegando a usted desde su punto de vista como economista? Algunos dicen que si no se arregla el asunto de la Caja del Seguro Social, el país en pleno entraría en colapso económico. ¿Es eso cierto? Adelante. Gracias por el espacio y bendiciones a tus radios escuchas. Mira, definitivamente que hay bastantes cosas que hay que hablar sobre el tema de la Caja del Seguro Social y, digamos, como primeras impresiones, yo lo que sí considero que es importante resaltar es que al final ya la cuenta nos llegó. Nosotros tenemos varios años pateando la lata para no tener una discusión, porque esto va a afectar políticamente, digamos, a los diputados y a las personas que estén en diferentes cargos oficiales, de no ser, digamos, una ley popular. Sin embargo, yo reconozco que esta administración haya tomado la decisión de que esto es algo que se tiene que discutir. Ya no tenemos más tiempo para postergarlo. Sí. Y ellos han estado diciendo, y cosa que es cierta, que ya se han acabado las reservas y que a partir del próximo año no existen fondos suficientes para pagar el 100% de las pensiones. Entonces, yo creo que como primer punto sí es importante resaltar que ya no se puede seguir, digamos, postergando esto. Llevamos más de 20 años desde que se hizo la última reforma estructurada la Caja del Seguro Social, y no es que esto sea, digamos, manejado de manera acelerada. Ya tenemos varios años haciendo discusiones y análisis sobre qué es lo que teníamos que hacer, y lo importante es que ya hay, digamos, un proyecto en la Asamblea. El proyecto, desde nuestra perspectiva, no es perfecto, digamos, es encaminándose hacia la dirección correcta lo que hay que hacer. Desde el punto de vista de la PEDE tenemos varias consideraciones y hemos propuesto algunas cosas que podrían enriquecer, a robustecer un poco la solvencia que necesita la Caja del Seguro Social. Pero a tu pregunta de que si esto es un problema financiero grande, yo la analogía que siempre hago es que cuando nosotros estuvimos hablando del tema de las finanzas nacionales, que ahorita mismo tenemos un déficit de 7% del PIB, son más de 6.000 millones de dólares en déficit, es decir, que los ingresos son por debajo de lo que se gasta el Estado en función de 6.000 millones de dólares. Eso nada más
para que lo tengamos en proporciones, esa fue toda la recaudación tributaria del año pasado, fueron 6.000 millones de dólares. O sea que imagínate deber 6.000 millones de dólares como país y aún no se acababa el año. Eso da un total de 53.000 millones de dólares en deuda. Bueno, la deuda que tiene la Caja del Seguro Social con los pensionados es a valor presente 75.000 millones. Wow. O sea que sí estamos hablando de un problema financiero considerable que se tiene que atender a su brevedad, y que aquí lo importante es que todos nosotros como nación, tanto el sector político como el sector empresarial, como el sector de los trabajadores, nos sentemos con un objetivo común, que es llegar a una sostenibilidad de la Caja del Seguro Social, y que no le estemos pasando a las futuras generaciones en 10, 15 años una bomba financiera que sería, digamos, una irresponsabilidad darles esa carga por haber tomado una mala decisión hoy. Eric, el presidente ayer en Boquete, durante las festividades patrias que cada 28 de noviembre se dan allá, dijo algunas cifras de qué ocurriría si Panamá no arregla este asunto del Seguro Social antes del 31 de diciembre. Arsenio, tenemos listo al presidente con lo que dijo para tener toda la información y luego tener el parecer de don Eric Molino. Adelante, Arsenio. Muy importante de que la Asamblea Nacional de Diputados se empine ante el discurso chabacano, ante el discurso politiquero, y entienda que el rol que ellos tienen que jugar debe ser constructivo y sentar las bases para dejar un legado importantísimo que represente para las presentes y futuras generaciones salvar a la Caja del Seguro Social del desastroso estado en que está, y que todos los jubilados panameños en enero reciban su cheque completo y no con un 13% menos de descuento, porque el dinero del Fondo Solidario se acabó. Así de sencillo. Ojalá que pasado el Día de la Madre podamos votar en primer debate la ley, pasarla camino al 31 de diciembre, cuando debe estar plenamente aprobada en segundo y tercer debate. Quisiera saber si se conoce qué informe actuarial determinó que ese 13% debe descontarse si no se aprueba la ley. ¿De dónde salió el número? Saber si usted lo conoce. Sí, claro, y es hasta más sencillo. Si tú ves, todos los años hay reportes internos, porque digamos, siempre ha habido el tema de que los informes auditados tienen una demora importante, pero si tú te vas a la última información del cierre del 2023, tú tienes que en el subsistema exclusivo de beneficio definido tienes un déficit, incluyendo las aportaciones que hizo el Estado el año pasado, tienes un déficit de aproximadamente 700 millones de dólares. Cuando tú tienes un déficit, ¿de dónde sacas el dinero? Hay dos opciones. O tienes algo de ahorro, que esas son las famosas reservas, y la otra opción sería que te endeudas. Ahora, con el tema de la Caja del Seguro Social, lo que ha estado pasando, y esto lo han dicho el informe de la OIT, varias corridas actuariales desde hace ya varios años, es que las reservas que estaba teniendo el subsistema exclusivo de beneficio definido ya se agotaron. Entonces, cuando están diciendo que el próximo año tú vas a tener que solamente puedes pagar el 87% de las pensiones, ahí a lo que se refieren es que en el pasado, aunque estábamos teniendo un déficit, por lo menos teníamos reserva. Pero ahora estamos en una situación que ahora ni con las reservas alcanzan para hacer frente a los pagos que se tienen a las personas que están en ese subsistema del fondo. ¿Es así de cierto que ese 13% puede ir aumentando si no hacemos nada? Esa es la gran pregunta. Al final, los cálculos de cuánto es el déficit es que no es lineal, es decir, que va a ir en incremento. Se calcula que el déficit de aquí a los próximos 10 años es de 14.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿y por qué van en incremento? Porque es que al final nosotros tenemos que entender que la matemática es la siguiente. Tú tienes a un grupo de personas jubiladas y que esas personas ya no están aportando, sino que están retirando. Esos son los egresos. En un determinado año tienes a un grupo de personas que ya están pensionadas y un grupo de personas que están entrando a ser pensionados. En los años que van siguiendo, van cada vez entrando más personas a, digamos, ese sistema, y se va reduciendo el grupo de personas que está aportando.
Entonces, en el subsistema mixto, que son todas las personas que pasaron digamos, a ser parte de ese sistema a partir del 2005, ese sistema actualmente está en superávit. Es decir, ese subsistema tiene más ingresos porque hay más personas aportando que egresos, que son las personas que están actualmente pensionadas o que se están pensionando. Entonces, parte de la propuesta, y digamos, ahí nosotros no era en el sector empleador lo que habíamos propuesto, pero entendemos luego de ver las corridas que al final esto es un tema de flujo de caja. Lo que nosotros decíamos era, mira, el subsistema de beneficio definido ya está en déficit y no tiene cómo pagar. El subsistema mixto tiene un superávit, pero es un superávit temporal, ya que en el 2032 va a pasar lo mismo que está pasando ahorita, es decir, que vas a tener a más personas sacando del sistema que aportando al sistema. Entonces, parte de la propuesta que están haciendo ahorita, y esto no debe verse aislado, sino que debe verse de una manera más integral, es que para poder hacer frente a los compromisos que se tienen el próximo año, tú lo que haces es combinar los sistemas en lo que ellos están llamando un fondo único solidario. Como dijo y como he dicho, y creo que vale la pena repetirlo, nosotros originalmente no estábamos a favor de solamente hacer eso, porque solamente hacer eso básicamente te resuelve un problema de flujo de caja temporalmente, y en el 2032 que empiezan a jubilarse más personas del subsistema mixto, entonces ibas a volver a tener el problema. Entonces no era una solución integral. Ahora, visto desde la óptica de todas las otras cosas que se están proponiendo en la ley, después de ver las corridas actuariales, parece que ahora, digamos, sí hay sostenibilidad en las cifras, pero con eso, digamos, un poquito se explica el tema de por qué no tienes cómo pagar el 100% de las pensiones del otro año y cuál es la propuesta que están haciendo para poder hacerlo. Mi querida pastora, o profesor Víctor Manuel Delgado. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido, mucho gusto tenerte acá. Eric, bendiciones. Te habla Víctor Delgado. Eric, yo tengo una consulta, quien sabe, un poco más macroeconómica, aprovechando, tú eres economista, ¿verdad? Para comprender un poco el tema de la reforma y la propuesta. El Estado panameño funciona en déficit fiscal, ¿verdad? Y sí, de acuerdo a la reforma, estaría aportando 900, 1.200 millones al año, entiendo yo, ¿no? Vamos a llegar hasta ese punto. ¿Cómo podemos entender eso, tú que eres economista, para poder tener esa propuesta, cómo encaja? Porque al final, si el Estado siempre funciona en déficit, estaríamos entendiendo que esta propuesta implicaría más déficit, más endeudamiento por parte del Estado. Y entiendo yo que también hay una intención de una mayor recaudación en materia de ITBMS, pero no sé si esa capacidad es suficiente y si el Estado la tiene para cubrirla. Mira, te agradezco muchísimo la pregunta, es una pregunta maravillosa y es algo que a mí me gusta mucho hacer docencia en este tema porque... por eso tenemos un profesor aquí, tenemos al profesor Víctor Manuel Delgado, que es exdecano de la Facultad de Derecho, no por gusto lo teníamos porque sabíamos que era peso pesado el asunto aquí, ¿no? No, buenísima la pregunta y te agradezco el espacio. Mira, empezando desde lo básico, el Estado realmente no tiene fondos, el que tiene fondos es el contribuyente. Y cada vez que alguien habla de que el Estado tiene que hacer aportaciones, nosotros tenemos que entender que no es que existen fondos mágicos que se inventa el gobierno. Los fondos que tiene el gobierno, que administra el gobierno, viene principalmente de la recaudación de todos los impuestos, del ITBMS, del impuesto sobre la renta, a personas naturales y a empresas, que al final, el año pasado, para darte esa cifra que es bastante redonda, todo lo que recaudó el gobierno central, sin incluir las empresas y una serie de cosas, pero todo el gobierno central recaudó 10.000 millones de dólares, de los cuales de eso, 6.000 millones fue por parte de lo que nosotros pagamos en tributos y 2.5 mil millones de dólares fue lo que se recaudó del canal. El restante son lo que se conoce como ingresos no tributarios, que hay algunas, digamos, cargos y comisiones que le cobra el Estado a los ciudadanos, pero que no son considerados impuestos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que el Estado tiene que hacer aportaciones, lo que primero que tenemos que recordar es que ese dinero es principalmente en su mayoría las aportaciones que nosotros hacemos como contribuyentes. Es decir, que cualquier aportación del Estado tarde o temprano va a ser, digamos, dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes. Ahora, dijiste una cosa bien importante, que es que el Estado se maneja en déficit. ¿Qué quiere decir eso? Que los ingresos suelen ser menores que los gastos que tiene el Estado. Para traducirlo, digamos, a una persona o una familia, si tú, por ejemplo, tienes un ingreso familiar de 1.500
y te estás gastando $2,000, tú tienes un déficit de $500 mensuales. Ese déficit de $500 mensuales, ¿de dónde sale el dinero para pagarlo? Ahí es donde sale la deuda de la República. Es decir, tú para poder pagar esos gastos en exceso de tu ingreso, lo que haces es que emites bonos, le pides préstamos a los bancos y de ahí es donde tú puedes financiar eso. Ahora, eso tiene un costo, que son los intereses de la deuda. Entonces, el problema que nosotros hemos estado teniendo en los últimos años con la pésima gestión que hizo la administración anterior en cuanto a las finanzas públicas, nosotros tenemos que pasamos de ser un país que era grado de inversión con todas las calificadoras de riesgo, es decir, que éramos muy buen crédito para que nos prestaran ese dinero para cubrir el déficit, a ser un país donde hace unos días Standard & Poor's nos mantuvo dentro del grado de inversión, pero nos bajó la calificación. Ya tuvimos la baja en la calificación en marzo o al principio del año por parte de Fitch, y que estamos ahorita a la espera de ver lo que dice Moody's, pero ha sido un reflejo de una muy mala, digamos, administración de ese recurso. Tarde o temprano los bancos te van a decir, ¿y de dónde va a salir el dinero para que me pagues esa operación deficitaria que tienes? Entonces, habiendo dado ese contexto, lo que está pasando entonces ahora con la Caja del Seguro Social es que las aportaciones totales que va a hacer el Estado es de 1.2 mil millones. Los 966 que tú has hablado, 20.5 en concepto de ciertos cambios en las inversiones, y aparte de lo que tiene que pagar el sector gubernamental como empleador, totaliza como 1.2 mil millones de dólares. Lo que dice el ministro Chapman es que ese dinero va a salir principalmente de aumento en la recaudación. Están haciendo, digamos, me parece una gestión correcta, para caerle a la evasión fiscal, específicamente en el ITBMS. Están hablando de probablemente eliminar algunas exoneraciones. Yo he propuesto eso, así que a mí me parece muy prudente lo de eliminar algunas exoneraciones que no funcionan. Y por último, y no menos importante, ellos también están diciendo que temporalmente lo que se aporta al Fondo de Ahorro de Panamá lo van a usar para aportar a la Caja del Seguro Social. Por 3 años, ¿no? Técnicamente, por sí, 3 años. Sí, que era tomar lo del ahorro Panamá era por 3 años solamente. ¿Qué pasaría después de eso? Claro, aquí, digamos, la parte más importante es que nosotros tenemos que buscar una manera de buscarle ahorros al Estado. Te voy a dar, digamos, un par de cifras que a mí siempre me parecen importantes. Lo primero es, independientemente de cuánto tú ganas, si te sigues gastando más de lo que ganas, nunca te va a alcanzar la plata. Entonces, si tú pasas de ganar 1.500 a 2.000, pero te sigues gastando 2.500, o después pasas a ganar $3.000 y te sigues gastando 3.500, siempre vas a vivir constantemente en un déficit. Entonces, no es una función del ingreso. Nosotros en APD hemos estado hace rato proponiendo que nosotros tenemos que buscar una manera de hacer menos burocrático y más eficiente el Estado, porque con esa burocracia y esa ineficiencia nos están pasando a nosotros los contribuyentes desde hace ya varias décadas un problema de deuda que al final hoy en día se ha vuelto muy difícil de poder sostener. Nosotros nada más, y esto es una pequeña análisis que siempre nosotros hacemos, hace 30 años nosotros teníamos 60 instituciones públicas, hoy en día tenemos 94. Es decir, tenemos un aumento de más del 50% en instituciones públicas y no necesariamente hemos visto que hayan habido, digamos, resultados importantes en cuanto al servicio que nos da el sector público. Nosotros tenemos que hay instituciones que tienen redundancia en funciones. Tú, por ejemplo, tienes, por un lado, un Banco Nacional de Panamá que tiene la principal cartera agropecuaria del país, incluyendo a toda la banca privada panameña, pero también tienes un Banco de Desarrollo Agropecuario. Entonces, ahí tú tienes una duplicidad de funciones. Tienes, por ejemplo, una caja de ahorros, que 72% de su cartera es crédito hipotecario, y también tienes un Banco Hipotecario Nacional. Entonces, ahí lo que nosotros estamos diciendo es que pareciera ser que hay muchísimas instancias de duplicidad de funciones en las que tú deberías consolidar instituciones públicas, y esto solamente se va a ver reflejado en una disminución en el gasto, sobre todo en la planilla estatal, y que esos ahorros son los que deberían estarse utilizando para poder financiar los futuros aportes que va a hacer, digamos, el Estado a la Caja del Seguro Social. ¿En qué medida el achicar el monstruo, achicar la Caja de Seguro Social en su parte administrativa ayudaría? Que mire, voy a poner entre paréntesis que eso generaría también, achicarlo significa más desempleo, ¿no? Más gente sin trabajo, sin aportes también a la caja. Pero achicar el seguro y cobrar lo que la empresa privada no ha pagado, ¿eso es realista? ¿Se puede hacer algo como esto?
Mira, la pregunta es muy buena. Voy a empezar primero por la parte del empleo en términos globales, después a la Caja de Seguro Social y después la parte que me dice que es muy importante del tema de la mora empresarial. Ahorita mismo nosotros tenemos un alto nivel de informalidad y eso es enorme parte del problema con la Caja del Seguro Social. Nosotros tenemos una población ocupada, de acuerdo a cifras oficiales de 2023, aproximadamente 1.9 millones de personas es la fuerza laboral, es decir, personas que tienen trabajo. De esas, 765,000 son informales, es decir, son personas que actualmente no cotizan en la Caja del Seguro Social y nosotros tenemos que buscar el mecanismo de encontrar una manera hacia la formalidad o encontrar una manera a través de modernizar, digitalizar y automatizar los procesos para que esas personas empiecen a cotizar. Ahora, de las personas formales, es decir, la diferencia entre esos 1.9 y esos 765,000, tienes que 260,000 son empleados públicos. Entonces, ahí tú tienes que, y digamos, al final nosotros tenemos que hacer un análisis objetivo de eso. Nosotros tenemos que encontrar las maneras de buscar eficiencia, minimizar redundancia y definitivamente identificar quiénes son los famosos botellas. Al final, un 10% de reducción de la planilla estatal, y entendemos que esto no es, digamos, inmediato. El ministro Chapman, cuando lo trató de hacer, se dio cuenta que habían un poco de leyes especiales que básicamente te impedían poder hacer, digamos, los ajustes de manera rápida y necesarios que necesitaban las finanzas nacionales, pero un 10% de reducción de la planilla estatal total, estamos hablando de unos $500 millones al año. Es decir que en 5 años tú podrías pagar una línea del metro sin deuda. O sea que eso es algo importante a considerar. Ahora, dijiste la pregunta clave, es que si nosotros sacamos personas, incluyendo en la Caja del Seguro Social, eso no crearía desempleo. Con los ahorros tan importantes que se generan con desplazar personas, desplazar gastos que actualmente se están usando en planilla para pagar a personas, tú puedes usar parte de esos fondos para llevarlos al ITSE, para llevarlos al INADE, a llevarlos a diferentes programas de capacitación para que esas personas puedan reinsertarse en el mercado laboral. Así que a mí no me gusta el análisis de que las personas dicen que es que hay que seguir cargando, digamos, una planilla abultada porque entonces esas personas quedan desempleadas. Eso no es cierto. Tú agarras esos fondos, tú ayudas a capacitar a esas personas en cosas que el mercado laboral necesita para que trabajen en la empresa privada y entonces esas personas no quedarían desempleadas permanentemente. Al contrario, lo que estás haciendo realmente es reduciendo las ineficiencias que tienes actualmente por la burocracia. Eso te genera unos ahorros que puedes usar para invertirlos en educación, capacitación y en programas profesionales para estas personas y de esa manera se van a poder reinsertar en el mercado laboral. Entonces, ahí es el análisis que a mí me gustaría, digamos, que nos enfoquemos en cuanto al tema del empleo y el desempleo. El último punto que habían mencionado, que también es importantísimo, que es el tema de la mora empresarial. La mora, y esto lo he dicho yo, lo ha dicho la presidenta Yulia de Santis, lo ha dicho Pablo Gutiérrez, que también está en la Junta Directiva. Todo el que le deduce a su colaborador tiene que pagar. Para nosotros, desde nuestra perspectiva en APEDE, toda persona que le hace una deducción a su colaborador y no la paga, está robando. Eso es categórico, se cae de su propio peso. Nosotros somos una institución que defiende la democracia y el Estado de Derecho y la institucionalidad. Así que para nosotros no es controversial salir a decir que es que todo el que debe tiene que pagar y punto. Habiendo dicho eso, la pregunta que tú me has hecho es clave, porque lamentablemente hay mucha desinformación diciendo que es que el problema de la Caja del Seguro Social se soluciona cobrando la mora, y eso es matemáticamente incorrecto. Toda la mora, incluyendo la del sector gubernamental, estamos hablando de $300 millones. Y eso es el saldo. Si nosotros tomamos el número que te dije hace unos momentos, que en 10 años el déficit son de $14,000 millones, y que no es lineal, pero asumamos que promedio por año es 1.4 mil millones de dólares, wow. Esos 300 millones, que no todo es el sector empresarial y en la enorme mayoría de la parte del sector empresarial son pymes, no resuelves el problema. Sí. Porque al final estás hablando que son, y de acuerdo a los números que presentó el exdirector Leo Cortés, el sector empresarial eran como $150 millones y la mayoría son pymes. De esos 150 millones es la 10ª parte de el promedio anual que estarías perdiendo en los próximos años. Y eso es una sola vez. Nada más para ahí, con esto te concluyo esa parte del análisis. Si solamente vemos el déficit operativo de la caja,
el tema de la ineficiencia en cuanto a los ingresos y los gastos de la caja. Sí. De acuerdo al balance fiscal del año pasado, fue un déficit de 240 millones. Y ese es recurrente. Entonces, ¿qué tiene más peso? Tiene más peso precisamente las ineficiencias que tiene la caja del Seguro Social. Entonces, nada más para cerrar, nosotros desde AP, por supuesto, que estamos en contra de todas las personas que le quitan a su colaborador y no lo pagan. Esa persona tiene que pagar y se tiene que hacer cumplir la ley. Sin embargo, es categóricamente falso decir que eso resuelve el problema. Rubén Polanco tiene una pregunta en el Zoom. Adelante, Sí, Rubén. licenciado Eric Molino, aquí, bueno, en este país no paramos de un sobresalto a otro y quería hacerle prácticamente dos preguntas en una. Primero, que la gente pueda entender cómo afecta o qué significa la rebaja en la calificación crediticia de Standard & Poor's y que estamos a punto de perder el grado de inversión. Eso por un lado. Y por otro, en lo reciente, que agarran hasta una máquina que se dedicaba a falsificar monedas de $1 conocidas como Martinelli. Ambas cosas, ¿cómo afectan a nivel económico al país? Sobre todo por lo que comentaba al inicio del programa, la desconfianza de no saber si te están dando una moneda de $1 que es legítima o es falsa. Claro, y creo que empiezo primero por la segunda pregunta, que tal vez es más fácil de contestar. Y dijiste la palabra clave, que es la desconfianza. Al final, cuando no se puede hacer actividad, y me gustó mucho el ejemplo que tú diste, que si tú vas a un comercio y te regresan el vuelto y tú no confías si ese dinero es falso o es verdadero, eso al final lo que va a hacer es irte hacia la opción de irte a pagar digital. Muchos comercios yo creo que sí se han, digamos, empezado a involucrar e incluirse, digamos, en la automatización de los pagos, pero a los que no, sobre todo en el interior de la República, ciertamente les va a afectar. Así que tener, digamos, una situación en donde nosotros no confiamos sobre el dinero tangible va a crear obviamente problemas especialmente para los micro y pequeños empresarios, sobre todo en el interior de la República. Así que a mí me parece bien la gestión que se ha estado haciendo en los medios para que las personas puedan estar identificando cuáles monedas son falsas, para que las personas, digamos, estén más al tanto de eso. Pero ciertamente eso, digamos, es una cosa que afecta al comercio al por menor, sobre todo en el interior de la República, que se usa más efectivo. En el segundo tema, o mejor dicho, en el primero que mencionaste, cuando nosotros estamos hablando del grado de inversión, esto es una cosa que no solamente le afecta al sector empresarial. Es importante que todos los panameños entendamos que la pérdida del grado de inversión para Panamá es un problema que afecta a todos y cada uno de los panameños. Lo divido en dos partes. La primera, desde el punto de vista del gobierno, el costo de la deuda va a ser mucho más alto. Entendamos que el 85% de la deuda de la República viene de bonos en los mercados internacionales. Es decir, la República emite un papelito en el que dice: yo te voy a pagar tanto por ciento de interés y te lo repago en 10 años, en 15 años, en 5 años. ¿Ok? Cuando tú eres grado de inversión, tú tienes acceso a prácticamente todo el mercado y a diferentes fondos, y todo el mundo quiere comprar esa deuda. Entonces eso nos permite que con esa deuda podamos financiar proyectos de infraestructura, de educación, de salud y cubrir los costos de operación del Estado. En el momento que un país pierde el grado de inversión, pasan dos cosas. La primera es que hay menos personas que están dispuestos a comprar tu deuda porque está siendo considerado como un mayor riesgo, y los que sí están dispuestos a comprarla te exigen condiciones mucho más caras, es decir, están exigiendo una tasa de interés mucho más alta. ¿Cómo se traduce eso para el panameño? Al Estado tener que pagar intereses más altos, significa que hay que desplazar gastos hacia pago de intereses que pudieron haber sido destinados para tener medicinas, para tener que las calles no tuviesen huecos, para poder usar, pagar escuelas, etcétera. Así que sí es importante que el panameño entienda que eso sí le impacta al Estado. Ahora, desde el sector empresarial y ciudadano, esa es una de las principales métricas que utilizan las empresas para invertir. Si yo estoy viendo un mapa de Latinoamérica y quiero ver si me voy a Costa Rica, República Dominicana, si me quiero ir, por ejemplo, a Perú, a Chile, a Uruguay, una de las cosas que yo veo es precisamente el riesgo país. Entonces, si yo estoy siendo considerado como un país de alto nivel de riesgo,
o que tengo un nivel de riesgo más alto que mis pares, los dineros van a fluir hacia otros lugares. Entonces eso inhibe la creación de nuevos empleos. Entendamos que, por ejemplo, nosotros hemos tenido leyes muy importantes en este país que han ayudado a traer inversión extranjera directa, como las zonas económicas especiales y, por ejemplo, la ley SEM, que tiene casi 200 empresas bajo ese régimen tributario en este país. Así que tener un alto nivel de riesgo le impacta al gobierno, le impacta a la actividad económica, le impacta al empleo, y es una cosa que todos los panameños debemos estar vigilantes del manejo de las finanzas públicas para evitarnos esos problemas. Si la discusión de la ley en la Asamblea Nacional se descalabra, ¿afectará esa calificación también? La respuesta es por supuesto que sí. De hecho, cuando uno se lee estos reportes, y yo entiendo que, digamos, estos reportes solamente le importan a los economistas, a los empresarios, a los académicos, pero te hablan explícitamente en los reportes de que existe una enorme preocupación por parte de las calificadoras de riesgo, que al final representan a los que compran deuda de la República, de cómo van a salir los fondos para pagar la caja del Seguro Social. Como te dije al principio de la entrevista, la deuda de la República son un poco más de 53,000 millones de dólares, pero la deuda de la caja del Seguro Social, traída a valor presente, son unos 75,000 millones de dólares. Entonces, si existe una circunstancia en la que, por ejemplo, el Estado va a decir, bueno, yo voy a tener que hacer aportaciones mayores, eso significa que el déficit de la República va a ser mucho más alto, significa que la necesidad de deuda va a ser mucho más alto, entonces eso preocuparía la calidad de riesgo que tiene el país para hacerle frente, digamos, a sus compromisos financieros. Eso es como si yo te dijera a ti, por ejemplo, que yo soy un banco y tú me vienes a pedir un préstamo y me dices, bueno, lo que pasa es que el déficit que yo tengo por encima de mis ingresos, yo me gasto $500, pero ahora me voy a estar gastando el doble de mi salario y necesito que me lo pagues. Va a llegar un momento en que yo te voy a decir, ¿y de dónde van a salir esos fondos para que tú me repagues eso? Y esa es la circunstancia que estamos viviendo ahorita. Pastora Portugal tiene una pregunta. Dos preguntas, mejor dicho. Una ya se ha hablado anteriormente, pero me gustaría que me lo aclarara un poquito mejor. En cuanto a los informales, esta propuesta tiene un aspecto para hacer como más alcance, que esté más al alcance de ellos poder cotizar sin tantas papeleos que hay que hacer para que ellos puedan ingresar a cotizar directamente. Entonces, la otra pregunta es, usted habló de reducir la planilla y que luego se podría aplicar programas para capacitar a estas personas que salen de planilla y puedan ingresar al mercado privado, sector privado, las empresas privadas. Usted sabe que esto no garantizaría que estas personas pudieran ingresar a laborar, porque también sabemos que hay un déficit también en la empresa privada para contratar personal. Entonces, ¿no sería lo mismo dejar a un grupo de personas aún mayor sin cotizar? ¿No afectaría luego esto también a la caja del Seguro Social? Porque igual se sumarían a los informales que no están cotizando y no están agregando más fondos a la caja del Seguro Social. ¿Qué me dice al respecto? La respuesta es no. Te lo voy a desglosar de la siguiente manera. Se lo agradecería. No, por favor, y la verdad es que yo agradezco el espacio porque la idea es tratar de hacer docencia en este punto. Más que nosotros desde AP, de nuestra perspectiva, no es tratar de empujar nuestra, digamos, postura, sino más bien tratar de hacer docencia para que todos como panameños, en el momento de llegar al debate, por lo menos podamos hablar con hechos y poder tener, yo creo que en un proceso democrático es importante que se tengan diferencias de opiniones y podamos llegar a conciliar, ¿no? Mira, primer punto, el tema de la informalidad. Y separemos independientes de informales, porque tú tienes personas que son independientes formales, son personas que tienen un aviso de operación o son personas que trabajan para sí mismos pero tienen una empresa que ya está registrada. Para ellos lo que se les está poniendo es que tienen que cotizar el 18% del 52% de sus ingresos, así es como está, digamos, tipificado en la ley. Y una de las cosas que se están pidiendo en varios de los artículos es que ahora le toca, por ejemplo, a la empresa privada que tenga subcontratistas que sean o que sean proveedores que sean independientes, tienen que exigirles un paz y salvo de la Caja del Seguro Social. Básicamente ahí la Caja está delegando un poco la gestión de fiscalización de quién está y quién no está registrado. En cuanto a la pregunta específica que usted me hizo en cuanto a si existen mecanismos de hacer que esto sea más eficiente, técnicamente no. Está el artículo 251 que te habla de que tiene que haber una hoja de ruta de la modernización, y para nosotros esa parte es importantísima, porque al final la enorme mayoría de los informales son informales porque nosotros les ponemos una barrera burocrática
para hacerle más difícil la formalización. Y eso es algo que hemos vivido todos los que somos empresarios, no solamente tratando de formalizar nuestra empresa, sino poner a nuestros colaboradores en la Caja del Seguro Social. Son más de 300 pasos. Al final, cualquier persona que ha, por ejemplo, tratado de poner a su ama doméstica en la Caja del Seguro Social se da cuenta que toma meses a veces el proceso, y eso precisamente es lo que crea la informalidad, o es un mayor de los mayores contribuyentes a la informalidad. La modernización, automatización y digitalización de los procesos debería ayudar para reducir esa informalidad. Siempre va a haber, por ejemplo, yo pienso que el estándar es Chile. Chile tiene 27% de informalidad, Panamá tiene 47%. Y ojo, hay países como México que tienen una mayor informalidad que Panamá. Pero si tú bajases a 150,000 informales, es decir, que tú bajas en 20 puntos porcentuales la informalidad, esos 150,000 cotizantes podrían ayudar considerablemente, digamos, a la Caja del Seguro Social. Esos informales están específicamente en las empresas micro y pequeñas. Las empresas, de acuerdo a la OIT, las microempresas solamente tienen una tasa de cotización de 8%. Y es que, claro, cuando tú tienes una empresa de 5 personas o menos, es realmente un engorro burocrático y operativo tener que hacer todos estos trámites. Cuando tú empiezas a ver que el tamaño de las empresas están creciendo, ahí es donde tienes un aumento en la tasa de cotización, porque tienes departamentos de recursos humanos, tienes personas dedicadas a hacer eso, pero mientras más chiquita la empresa es más difícil formalizar a las personas. Me parece que en ese mismo informe la tasa de cotización para empresas de 5 a 10 personas es de apenas 1/3. Es decir, 1 de cada 3 personas está cotizando. Con esos números lo que a ti te dice es que la manera en la que tú puedes realmente reducir la informalidad es con digitalización y automatización de los trámites. La otra pregunta que usted me hizo es absolutamente válida, que es el tema de, bueno, pero es que si yo saco a las personas, son menos personas cotizando en la Caja del Seguro Social, y te la pongo un poquito más grande, que es el tema que siempre ha dicho, por ejemplo, algunas instituciones multilaterales, que es que, bueno, es que si tú sacas a personas, esas personas antes se ganaban un salario y ahora esas personas no van a poder consumir, y eso tiene un impacto también en la economía porque son menos personas comprando. Al final, cuando uno hace análisis económico, tiene que ver el efecto neto. Lo primero que estamos hablando es, sí, a la economía le va a costar porque tienes a menos personas cotizando temporalmente, pero lo que no se está percibiendo es el tema de que al ser empleados públicos, el dinero que se está utilizando para precisamente pagar esos salarios y esas cotizaciones sale del dinero de los contribuyentes. Ahorita mismo el problema que tenemos, y volvemos un poquito a los números, de los 1.9, 765,000 son informales, 260,000 son empleados públicos. Tienes como 300,000 que son independientes, y entonces el resto, que son como unas 600,000 personas, esas personas son las que están realmente cargando la planilla estatal, las que están cargando ¿cómo se llama? La planilla de la Caja del Seguro Social. O sea que realmente no es que va a haber un efecto tan drástico con una reducción del personal que es ineficiente e improductivo, los entre comillas botellas. Entonces ese es el análisis un poquito más grande que hay que hacer. Ahora, ¿cómo tú subes entonces la actividad en el sector empresarial privado? Tienes que crear condiciones que fomenten precisamente a que no solamente haya empleo en la ciudad de Panamá, sino que haya empleo en todo el país, facilitando la inversión. Y por supuesto que no nos ayuda el hecho que estemos ahorita mismo en una circunstancia donde nos estén bajando la calificación de riesgo. Es un tema mucho más estructural, pero que, y digamos que no se arregla con una sola ley, pero que requiere obviamente un nivel de análisis mucho más profundo. No sé si con eso le he contestado su pregunta. Claro que sí. El profesor Víctor Manuel tiene una pregunta. Una pregunta, no sé, estamos a las 8:53, pero ¿nos podrías, a ver, me surgían dos preguntas, quizá un poco una teórica. El no hacer nada sería obviamente un caos. Claro. Sería económicamente ineficiente, ¿verdad? ¿Tú cómo sería impagable, porque impagable. Al final no hacer nada es que no vas a tener, es que vas a tener ese déficit de 14,000 millones en 10 años, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que por eso es una pregunta un poco teórica, porque te preguntaría, aprovechando que eres economista, ¿tú consideras la propuesta eficiente, económicamente eficiente? Sería una. Y dos, como es algo, yo creo que, y ojo, yo estoy a favor de la reforma, y hay que lograr que se haga una reforma, y una reforma óptima, o que logre darle sostenibilidad al sistema, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decirle a las personas para que tengan ese convencimiento, esa convicción, esa confianza de que la reforma va a darnos o nos va a brindar una
una solución en el tiempo, ¿verdad? Y que tiene un grado de eficiencia. ¿Cómo lo podríamos decir en palabras sencillas? Excelente. La palabra sencilla que estás buscando es sostenibilidad y ese debe ser el objetivo que nosotros todos deberíamos estar buscando. ¿Qué significa sostenibilidad? Que hacer una reforma ahorita no implique que en 10, 15, 20 años tengamos que volvernos a sentar y decir, bueno, lo que hicimos no funcionó y entonces ahora hay que meter de nuevo la mano en el bolsillo o ver de qué manera reestructuramos las cosas. Los países, y voy a tratar de ser sucinto porque sé que tenemos poco tiempo, pero la enorme mayoría de los países que han tenido que hacer reformas a la caja, a su sistema de pensiones o a la caja de seguro social equivalente en sus países, han tenido que hacer sacrificios que en mi opinión son algunos entendibles, algunos que no me gustaría que nunca se tuvieran que hacer en Panamá. Por ejemplo, hay un número importante de países que ha reducido el número de beneficios. El caso famoso fue Grecia, que obviamente tuvimos una circunstancia donde hubo obviamente mucho rechazo popular, pero al final cuando tú tienes que se siguen pateando reformas y se hacen reformas que son incompletas, son realidades matemáticas a las que llegas. Eso, y ojo, no está siendo propuesto en la ley afortunadamente y nosotros no estaríamos a favor de eso tampoco, pero sí nosotros lo que tenemos que aspirar, y nosotros ya vimos las corridas actuariales, las corridas parece que dan, es decir, basado en las premisas de los, digamos, cómo se proyecta la demografía, el número de cotizantes, cómo va a estar la economía, la inflación y una serie de variables macroeconómicas, pareciera ser que con las reformas que se tienen actualmente hay sostenibilidad. Es decir, que pese a que tú tienes un momento, me parece que es a partir del 2032, que empiezan a bajar de nuevo las reservas, tú empiezas a recuperarte poco a poco y el sistema nunca necesita, digamos, que se tenga que reformar nuevamente. Eso es tal cual como está en la propuesta. Nosotros, de hecho, hay algunas cositas que a nosotros nos gustaría agregar, como por ejemplo lo que dije de que, de esos 1.2 mil millones de dólares no sea todo dependiendo de ingresos, sino que también hay un componente de ahorro. Ahí le toca a la Asamblea Nacional de Diputados hacer las reformas, porque pese a que el ministro lo puede poner en un presupuesto, después te lo rechazan porque hay leyes especiales. O sea que ahí, digamos, la bola está del lado de los diputados de la nación. Adicionalmente, nosotros una de las cosas que hemos dicho es que nos parece que realmente el aumento de 3 puntos porcentuales, que es realmente 70% de aumento, debería ser escalonado. Es decir, estamos a favor de que se haga, y esa, digamos, es la contribución del sector privado, pero que se haga, digamos, 1% por año, y que para las pymes, de hecho, se haga un poquito diferente, porque como dije, es donde está la mayor cantidad de informalidad, y lo que nosotros no queremos es que se exacerbe la informalidad o el desempleo con estas reformas. Pero al final, yo creo que cualquier propuesta que se vaya a dar, porque yo sé que hay personas que han dicho, bueno, no aumentemos la edad de jubilación, aumentemos las aportaciones que hace el Estado, hagamos algunos ajustes en otros lados y en otras fuentes de ingresos, siempre debe verse bajo el matiz de que esto tiene que ser financieramente sostenible. Es decir, de que con las reservas y con los ingresos que va a generar de los pensionados y de las inversiones, nosotros podamos en el largo plazo no tener que volver a hacer una reforma en el futuro. Ya sí se nos acabó el tiempo, pero tengo una pregunta final. Aquí Víctor Manuel Delgado fue superintendente de la superintendencia, valga la redundancia, de sujetos no financieros. La PEDE sostiene que debe haber alguna instancia, un Big Brother, que mire los dineros del Seguro Social y los supervise. ¿Existe eso ya? ¿Podemos usar cualquiera de las existentes o habría que crear una? 30 segundos para responder. Sí, rapidito. A nosotros nos parece que debería ser la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. Conceptualmente debería ser la Super de Valores, pero yo creo que esto es un problema suficientemente grande y complejo que va más allá de las pensiones, y tal vez el más competente y capacitado sea la Superintendencia del Mercado de Seguros y Reaseguros. Muchas gracias a Eric Molino Ferrer, economista. Él es el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas. Mire, yo no sentí que se nos fue la hora, no lo sentí. Fue excelente. Fue muy fluido, muy lubricada su intervención. Gracias, Eric, por su tiempo. Cuando el nudo se apriete, vamos a volverlo a recurrir a usted para que nos siga explicando todo esto. Que nos siga aclarando. Ya está listo el padre José Felipe Alvarado de la parroquia El Señor de los Milagros para Ríos de Aguaviva. Y hoy tenemos Acuarela Panamá. Arsenio, ¿qué tienes para nosotros hoy en Acuarela Panamá? Despidiendo. Música panameña, Pindín. Despidiendo el mes de la patria. Gracias. Nos vamos a ver el lunes para otra emisión más de Zona 8, Tertulias y más. Gracias a todos. Bendecido fin de semana. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda.
Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.